empoderamiento, lo berracas que somos las mujeres y lo hermosas que siempre, a pesar de las adversidades, siempre tenemos una sonrisa para todos. Para mí, cuando lo vivo con mis hijas, que tengo dos, es como que por fin nos toman en cuenta, ¿no? Y también otra cosa que viene a mi cabeza es la persistencia, ¿no? Es que seguimos luchando, aquí estamos, y lo que me agrada mucho que cada 8M se unen más hombres, y eso también creo que es la base de lo que vamos a conseguir luego. Es un reconocimiento de los derechos que tenemos todos porque somos iguales. Para mí supone luchar por un feminismo de clase, efectivo y sobre todo real. Para mí el 8M es empoderamiento. Para mí significa evolución, transformación, un cambio. Ser una mujer y ser madre, dar vida a otra persona, sustentarlo, verlo crecer, educarlo para que sea algo importante en la sociedad, creo que es un cambio fenomenal y es lo más importante que ha pasado en mi vida por ser mujer. Para mí es un día donde especialmente los hombres debemos revisar las actitudes machistas que tenemos interiorizadas para avanzar hacia una sociedad mejor. Para mí el 8M es necesario para denunciar y acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres. El 8M es un día de varias cosas, de celebración y de lucha para conseguir esta igualdad que siempre estamos diciendo, pero que a la hora de la verdad no hemos conseguido. Y es un día que tenemos que estar ahí presentes para conseguir esto. Para mí el 8M es algo muy grande como mujer, ya que nosotros tenemos que darnos a conocer, ante todo como emprendedora, para salir y para lo que los demás necesitan de nosotros. En general la mujer es lo mejor del 8M. Valentía. Generalmente soy de las que piensan en que nunca te rindas. Tienes la capacidad de hacer lo que tú quieras y lo que te propongas. Es una oportunidad de visibilidad y de demostrar que todo lo que te propongas lo puedes lograr.